Hola a todos y a todas, mi nombre es Brando David Amay Pérez, estudiante de Sociología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, oriundo de esta ciudad, de Mar del Plata. Así que bueno, si hay algún marplatense que nos está siguiendo, dejen su comentario y los que no se han suscrito, por favor, les vamos a pedir una suscripción para que el canal siga creciendo. No reacciono a los videos específicos de la película, porque hoy vamos a reaccionar a la película, vamos a hacer un comentario más que nada. Para aquellos estudiantes que recién arrancan la carrera de sociología o que arrancan una carrera de humanidades. Y muchos profesores cuando recién arrancan aquellas primeras materias de sociología o en alguna materia inclusive avanzada, mandan a ver esta película para, digamos, para explorar los primeros pensamientos, para trazar los primeros pasos sobre lo que es la teoría marxista, que es una teoría muy compleja, para algunos será fácil, para algunos es muy compleja, donde hay mucho material, muchos tomos, y no es fácil enterarse a su pensamiento de un día para el otro y describirlo como podemos llegar a hacer acá en 5 o 10 minutos, sino que va a llevar varios videos y varias horas. Pero lo que podemos hacer acá hoy, específicamente, es no hacer una crítica cinematográfica o analizar si la teoría marxista se puede aplicar hoy en día, ni mucho menos. Ni hacer una crítica a la teoría marxista, como hacen muchos, sino a lo importante. Destacar los principales trazos que nos deja la película, que por ahí no se pueden ver o no se dejan ver fácilmente, que nos va a servir como herramienta para elaborar un trabajo grupal o hacer un trabajo práctico y demás. Yo he notado algunos puntos claves de la película, que me parece a mí. Primero que nada tenemos que situarnos en un contexto histórico. El contexto histórico que se lleva a cabo la película es obviamente en el auge de la revolución industrial, donde notamos una creciente desigualdad y una explotación laboral tremendo, que eso tenemos que tenerlo muy en claro porque después nace la teoría del materialismo histórico y la famosa lucha de clases. Situémonos en el contexto histórico donde Marx describe su pensamiento y escribe su teoría. Segundo concepto clave que para mi gusto trata la película es la famosa alineación del trabajo. Creo que la película deja ver que Marx conceptualiza, ¿no?, la alineación como la pérdida del control y el significado en el trabajo. En este sentido, la película ilustra cómo los trabajadores de la época estaban desconectados de su propia labor y lamentablemente es un tema visible en las condiciones deplorables de las fábricas y talleres de la Revolución Industrial. En todas las fábricas y talleres de la Revolución Industrial vamos a encontrar que hay nenes trabajando, mujeres de corta edad y muchas horas en estado totalmente deplorables, inhumanos, que por ahí hoy en día en algunas partes del mundo todavía sigue. Entonces, en este sentido, creo que deja muy en claro este concepto de alineación del trabajo en la escena donde están todas las trabajadoras que se rebelan un poco a ese capitalista en la fábrica de helados, donde está Engels, que un poco contradiciendo a su padre, como que lo enfrenta en cierto punto. Así que tengan en claro esto. La alineación del trabajo. Es un concepto muy importante para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, deja ver también la película la explotación capitalista. Es un punto que lo tienen que resaltar. Cuando le pregunten qué es lo que primero observaron de la película, por ahí un concepto muy claro es la explotación capitalista, por lo que veníamos viendo, ¿no? Por los maltratos laborales, por las condiciones paupérrimas de trabajo, eh, por unos salarios miserables que reciben los trabajadores por laburar un montón de horas. Es muy clave esto, la explotación capitalista. Después, otro punto también a destacar es cuando Marx desarrolla el materialismo histórico y ciudad eléctrica, ¿no? La película explora cómo Marx desarrolla la teoría
del materialismo histórico, valga la redundancia, donde postula que las condiciones materiales y económicas de una sociedad determinan su estructura, ¿no? Y desarrollo social. Recordemos que la teoría marxista es estructural. Para Marx hay varias estructuras. Está la estructura económica y la superestructura, donde está la jurídica, la política y demás. Que eso lo vamos a tratar en otro video. Pero tengan en claro esto, que en la película se deja entrever lo que es el materialismo histórico. Repetimos, donde la película explora cómo Marx desarrolla la teoría del materialismo histórico, que postula que las condiciones materiales y económicas de una sociedad determinan su estructura y desarrollo social. En ese sentido, Marx argumenta que el cambio social ocurre a través de conflicto en estas estructuras. Después otro punto a destacar es la dialéctica y las contradicciones, ¿no? Es algo que está muy en lo largo en la obra de Marx y los críticos de la teoría también eh, hacen punto y hacen foco en las contradicciones. Pero en la película se deja ver la dialéctica y las contradicciones, ¿no? La dialéctica marxista, también resalta en la película, se basa en la idea de que la historia progresa a través de las contradicciones. Marx sostuvo que estas contradicciones, como la de la clase, impulsan el cambio social y eventualmente conducen a la revolución. Después otro punto también importante que se deja ver en la película es la lucha de clases y la revolución, ¿no? Queda explícito en la película que Marx postula que la historia de todas las sociedades, hasta el día de hoy, según él, ha sido la historia de la lucha de clases, ¿no? La película representa este conflicto a través de los personajes y eventos, mostrando cómo la tensión entre trabajadores y capitalistas son centrales para la dinámica social. En ese sentido, la lucha de clases es aquella lucha que se da por la propia relación de producción, ¿no? Donde el trabajador y el capitalista se encuentran en cierto punto y lo único que le importa al capitalista es explotar lo más posible al trabajador para sacar esa famosa plusvalía que en otro momento lo vamos a hablar. Y es ahí donde subyace la idea de la tensión entre los trabajadores y el capitalista. Y impulsada por esa tensión entre el capitalista y, y los trabajadores, en esas relaciones de producción, nace sin ninguna duda, en la película deja ver mucho, la necesidad de una revolución. La película subraya que la creencia de que Marx, que la única forma de superar la opresión y la explotación capitalista es a través de una revolución proletaria, ¿no? Marx argumentó que los trabajadores, al comprender su situación y unirse, podrían derrocar al sistema capitalista y establecer una sociedad sin clases, que es el paraíso, digamos, comunista. Aquella frase que se dice, la dictadura del proletariado, ¿no? Pero tengan muy claro esto, que luego de las relaciones de producción y que en ese entendimiento donde los explotadores aceptan y toman conciencia para sí de que el capitalista es el opresor, van a ser entre sus pares trabajadores la necesidad de una revolución y intentar derrocar ese sistema capitalista y establecer una sociedad sin clases sociales, ¿no? ¿Qué podemos decir como conclusión? Para no hacerlo tan largo. Y espero que se haya entendido algo y si no entendieron, por favor, coméntenme. Así vamos mejorando un poco el video. Los comentarios. Vamos a llegar a una breve conclusión de que la película resalta como las teorías de Marx continúan hoy en día siendo relevantes, ¿no? En el mundo, como veníamos diciendo, que hoy en día hay minas en África que están sacando litio y demás recursos naturales, que esas relaciones de producción todavía son explotadoras entre las empresas capitalistas multinacionales y los pequeños obreros, incluso muchos de ellos niños africanos. Y que se sigue dando esa lucha de clase y esa alineación en el trabajo y las explotaciones económicas. Y son problemas globales que
esa unificación del proletariado nunca ha llegado a derrocar al sistema capitalista como creía Marx, ¿no? Seguimos viviendo en un mundo donde el gran capital, esta vez el capital financiero internacional, domina ciertos aspectos de la producción, por no decir todos. Y por último, podemos decir que la película nos ayuda a analizar o a pensar. Sería bueno que ustedes los pongan, tal vez un consejo en su trabajo práctico o en su trabajo de grupo, que una reflexión final tal vez nos puede ayudar a la película a decir que nos ayuda a pensar una sociedad más justa y más equitativa, ¿no? Hoy en día sería muy difícil pensar en una revolución proletaria, en una revolución donde el sistema, los trabajadores derroquen ese sistema capitalista, porque el trabajador moderno actual ha sido secularizado. Otra palabra que es muy importante que la tengan en cuenta, que se trabaja mucho en la sociología, que es la secularización del individuo, que buscan individualizarlo, ¿no? Y desalinearlo con los otros trabajadores para prácticamente divide y reinarás, dice el dicho, ¿no? Pero eso va a ser en otros videos. Me gustaría que comenten ustedes a ver qué les pareció la película y que si pudieron visualizar estos grandes conceptos. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.